¿Estás buscando un programa que te vuele la cabeza? ¿Que te deje pensando y encima dé respuestas a todas tus preguntas? Estás en el lugar correcto. Quédate a la vida y la ciencia. Buenas, Mauri, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, profe? Oh, pero contentísima, mirá, ¿puedes creer que volvimos? Regresamos al estudio de Radio Trinchera. Un honor. Sábado 19 de enero 2024, La Vida y la Ciencia volvió. ¿Volvió? Volvió. Y volvió. Y volvió. Y seguirá volviendo. Que la verdad que es como una especie de impacto porque veníamos con, Sí. con todo el trabajo así veraniego. Pero bueno, la radio es la radio. Sí, tiene otro... Y tiene su gusto, su encanto, y la verdad que no podemos decir más. Vamos a hacer una presentación de nuestros merchandising, por favor. Sí, porque el público... Que Mirá, pregunta, ahí el público pregunta. Luca, nuestro operador, está observando los Funkos, Por ¿no? supuesto, y yo Somos nosotros. te cuento que somos Mauri y yo. ¿Qué tenemos acá? El Funko de Leticia. No, al revés, me No, parece. si tiene nombre. Perdón, porque no lo El veo Funko... acá. ¿Ya empezamos? No, ya empecé, ¿Ya empezamos? ya empecé mal. Y el Funko de Mauri. La Mauri. colección tiene todavía dos. ¿Y esto? Y No se olvide este de es esto. nuestro logo de la vida y la ciencia. Un logo que la verdad yo estoy como muy orgullosa de nuestro logo. A mí me encanta. La Vida y la Ciencia está ATP, a todo pueblo. A todo... Ciencia para el pueblo. Porque dijeron que le pongamos lo que nosotros querramos a la ATP. Sí, a todo pueblo. A mí me gusta esa. A todo pueblo. Y como nosotros queremos divulgar la ciencia al llano, bueno, ciencia para el pueblo. Exacto. Eso es lo que queremos hacer desde este espacio. Y agradecemos a Radio Trinchera, que nos brindó precisamente este espacio radial. Así que bueno, arranquemos. Y sí, ya, ¿para qué vamos a seguir Arranquemos. dando vueltas, Mauri? Pero bueno, no somos nosotros dos nada más. No, hoy tenemos un invitado, Sí, un entrevistado, de lujo, de honor. pero de esos que no se consigue en ningún No, lado. En Europa no se consigue, señores. No, ni en Europa, ni en Ni en ninguna parte del mundo. estratosfera. Sí. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, al profesor Jorge Andrés Bayo, profesor de Historia y de Ciencias Sociales. Bienvenido, Jorge. Bueno, muchas gracias. Bueno, esto ya es parte de nuestra casa, Sí. digamos. Así que De la vida cotidiana. me estoy acostumbrando ya, mal acostumbrando. Pero bueno, gracias por la invitación y bueno, Por por favor. tener el espacio. Gracias a los chicos de Radio Trinchera también que están armando todo siempre para que estemos cómodos, que tengamos lo que necesitamos. Así que bueno, gracias por la invitación. Es como el primer programa, ¿no? Sí, es como una sensación así. Yo tengo los nervios todavía Así de cuando medio- arrancamos en aquella ¿Vos oportunidad. te acordás? Sí. El 2 de diciembre fue nuestro primer programa acá en Radio 2 Trinchera. de diciembre, es verdad. 2 de diciembre. Y vos sabés que las fechas a mí, acá Sí, las tengo, no sí, se sí, me sí, olvidan. sí. Es verdad. 2 de es diciembre. El verdad. otro día vi nuestro primer programa. Sin palabras. Éramos de cartón. Sí, todos, como esto éramos, ¿no? Así, éramos esto. Así. Así, bien Bueno, acartonados. creo que era el peso de la responsabilidad del Sí. emprendimiento que estábamos Sí. haciendo, ¿no? Que estábamos comenzando. Pero bueno, sin ir más allá con la presentación, yo te tengo que hacer una pregunta. A ver, la pregunta de todos los Tengo que hacer programas. una pregunta. A ver, dígame. A ver, decime, Ujú. si vos te tuvieras que mudar, Sí, ¿qué meterías en tu mochila? Hoy, ya. un libro. Nada más. Sí. Te comes el libro entonces. Un libro de historia universal, con eso me basta. Y si el viaje que tuvieras que hacer no fuera a la esquina, fuera 5.000 kilómetros. Bueno. ¿Qué meterías? Metería un poco de comida, supongo. ¿Sí? Sí. Pondrías queso, Sí, pan, pan. jamón. Bien. Tranqui. Está bien. Una botella de agua. Después me la rebusco. Bien. No, y pregunto, Sí. ¿serías capaz de mudarte sin saber a dónde vas? Uf. Yo creo que sí. Ah. Conociéndome, creo que sí. Bien. Sí. Pero Soy arriesgado. Pero imagínate lo que Sí. sería, ¿no? No conozco el lugar, nada. Me no, mando. vos te mudás. Es más, te mudás porque estás dejando ese lugar atrás. Sí, por algo, Exacto, por alguna razón. por alguna razón. Y me voy a un lugar desconocido. Y te estás, claro, no yendo como nos mudamos nosotros siempre. Te a- tomas el tren, te vas, No, ya claro, sabes sabe que a para... dónde tiene que ir. Exacto, Claro, exacto. te mudás,
pero no sabes a dónde. Sí, Porque estás todo un dejando tema. atrás algo Sí, que no te está conviniendo en ese momento. bien. Entonces, ahí sí te quiero ver si te mudarías. Bueno, pero hubo un tiempo que sí pasó eso. ¿En serio? Sí, tiempo lejano, pero muy lejano, donde los seres humanos se arriesgaron y buscaban lugares que no conocían, obviamente. ¿Y por qué te arriesgarías a hacer un viaje así? Es más, vos me estabas hablando de que pondrías X cosas en tu mochila, te Sí. irías, pero no hablamos de que te irías con otras personas. Uno se arriesga a un viaje así solo Sí, porque es un lo he hecho. temerario. Sí, lo he hecho. Pero imagínate ir con tu familia, con tus chicos, con tus abuelos, Y bueno, con gente a cargo, esa es otra cuestión. ya. sin auto, sin caballos, Nada. nada, caminando. Bueno, sí, ha pasado. ¿Ha pasado? sí. Bueno, contame, primero ya me vas a decir. La primera pregunta que yo quiero saber y que ahora sí les voy a preguntar, Sí, porque para eso está acá nuestro... quiero que me digan por qué alguien en su sano juicio haría un viaje sin saber a dónde. ¿Qué opina el profe? A ver, A ver, ¿qué opina, profe? cuéntenme, desásnenme. Bueno, el tema es más complejo cuando nosotros quizás nos abstraemos de lo que nosotros conocemos, como es la movilidad en la actualidad, en la modernidad. Entonces, si pensamos en otras épocas, en otros contextos, inclusive contextos ambientales distintos a los de esta época, vamos a encontrar distintas razones o distintos motivos por los cuales la humanidad fue buscando caminos nuevos o quizás caminos que los llevaran a, bueno, a poder formar sus familias, crecer, ser cada vez más. Sí. Bueno, sabemos que la humanidad desde sus comienzos ha buscado, ha entendido que la forma de sobrevivir era con el otro. Claro. Sí, pues con somos el otro. Claro, sociales. así que Entonces- perdón, ¿no? Pero Sí, yéndote sí. solo no va a llegar a ningún lado. No, por supuesto que no. Esa es una de las cuestiones que vamos a dejar ya zanjadas. Claro. No te interrumpo. No, de no, no, vuelta. eso. No, Bueno, eso entonces- quería decir. Claro que la idea es esto de si me voy con otro. Sí. Y vos, alguno de ustedes dos, me quiere comentar cuándo fue la primera época de los orígenes de la humanidad. A ver si nos vamos a remontar a lejos, Sí. vayamos a lejos. Ojo que yo me voy... Vos andate lo Sí, más sí. lejos que puedas. Desde los orígenes de la humanidad. ¿Cuándo fueron las primeras grandes mudanzas del ser humano? Bueno, si hablamos de ser humano, tenemos que hablar de género Homo. Porque yo quería empezar por los Australopithecus, Bien. que es y otro género. Es un género homo. Sí. ¿Son seres humanos? Esa es la pregunta que yo te iba a hacer. Son homínidos, no seres humanos. O sea, nosotros somos Homo sapiens. Homo ¿no? sapiens, sí. Bien, pertenecemos al Humanos género modernos. Homo, Sí. pero somos una especie Sapiens, sapiens. Bien. Bien. Y una pregunta. sí. ¿Hay actualmente Ujú. otras especies de humanos? ¿De género Homo? No hay. No hay. Somos los Otras no únicos hay. representantes Somos los únicos. que han sobrevivido Sí, a la evolución. exactamente. Bien. Anteriormente convivieron Sí. especies humanas. Temporalmente hemos coexistido con otras especies del género Homo, incluso con especies de otro género. O sea, es como si habláramos de especies de, por ejemplo, hay especies de distintos pájaros, por ejemplo, de especies de Sí. gorriones. Sí, ¿Hay distintas especies de gorriones? sí, hay, sí. Entonces, sí, son todos gorriones, pero de distintas especies. sí. Claro. Entonces, es muy normal en la naturaleza que de un mismo género, Pero pasa con el perro. el perro. Canilupus familiaris Claro. y Canilupus lupus. Y tenemos al lobo entonces y al perro doméstico. Exactamente. Son dos especies del mismo género. Exacto. ¿Conviven actualmente? Sí. Que uno haya evolucionado no quita que el otro se tenga que extinguir. Pero en el caso del ser humano sí pasó. Claro. Y no quedó ningún ancestro vivo en la actualidad. Eso hay que aclararlo. Y ni tampoco ningún primo. No ha logrado sobrevivir el Neandertal, ni otra especie. Qué loco. Pero yo quería empezar por los Australopithecus porque Australopithecus, mono del sur, es un ancestro directo del género Homo, que surgió allá por hace 4 millones de años en la sabana africana. Que no era humano. No era humano, sí homínido. Homínido, pero no humano. Homínido bípedo, ¿no? Ya Bien. andaba en dos patas. Sí. Tenía postura erguida,
pero no era humano. Bien. No pertenece al género Homo. Sí a otro género que es Australopithecus. Después hay otro, el Paranthropus. Todo esto que estás diciendo son nombres científicos. Son nombres científicos. O sea, ¿vieron cómo nos manda los nombres científicos así Bien, sin bien. darnos cuenta ya, Escondidas, pero bien. Sí, Y sí. Paranthropus significa al lado del hombre, en griego. Ah, Paranthropus. bien. Sí, que es otra especie que también vivió en la sabana africana y que migraban desde el sur de África hasta Etiopía. Bueno, ahí viene la pregunta. ¿Y por qué migraban? Bueno, por diversos factores climáticos. ¿Sí? Ujú. Tiene que ver con la búsqueda de zonas más templadas, ¿sí? Y en busca de comida. Y también huyendo de depredadores de esa época. Qué terrible. Porque, Sí. claro, un poco lo que decía el profesor Jorge. No, se pone mamá diciendo el profesor Mauri. Claro, claro. Una de las cosas que sucedía era que el ambiente, los ecosistemas eran muy distintos. Sí. Nosotros estamos acostumbrados ahora a que inclusive la ciudad es un ecosistema. Ujú. Estamos acostumbrados al cemento, estamos acostumbrados a las calles, al refugio. Ujú. Pero imagínate, ¿hace cuánto que los Australopithecus empezaron sus mudanzas? Hace 4 millones de años. 4 millones de años. Bueno, es impensado. Y hace 2,5 millones de años aparece el género Homo. Bien, El o sea, género humano tenemos entonces, en África Oriental. estamos haciendo una escala temporal yéndonos. Tremenda, sí, yo voy a ser rápido porque así el profe nos explica Claro, las porque- migraciones más modernas en el sentido de la escala temporal. Bien, dale. Entonces, hace 4 millones de años atrás, el Australopithecus empezó a emigrar porque había depredadores que lo acechaban para Exactamente, cazarlo. Exactamente. Imagínate que te empiecen a cazar. No, no, tremendo. Es una locura. Tremendo, tremendo. Lo mismo pasaba con el género Homo primigenio. No quiero ser tan técnico para no atormentar a la gente a las 11:20 de la mañana. Primigenio te referís al primer género Homo. El primer Homo que sería el Homo habilis, lo dije, lo metí. Bueno, no podés con vos. Hombre habilidoso es más significa fuerte que vos. Que fue el primer Homo, o del género Homo, y que también tuvo que emigrar escapando de depredadores. También. Y de un calor extremo en África, en ese momento, hace 2,5 millones, hay que vivir 60 grados, ¿no? 60 grados, pero te sí, cocinás. Sí, en el sur de África y Etiopía, y fueron como migrando hacia el norte, hacia Etiopía, norte de África. Luego el clima fue bajando y regresan al sur. Bueno, fue todo un proceso de... Y cuando decís Todo en depredadores, África, ¿eh? ¿y a qué tipo de depredadores estaban expuestos ellos? Bueno, ¿De qué que escapaban? leopardos, chitas. O anda a correr de una leones, chita. Sí. Hienas también. ¿Sí? O sea que. Terribles. El otro día vi un reel de un grupo de chitas comiendo no sé si era un venado, no sé Sí, qué sí. era. Es terrible. Sí, Te agarra sí. un grupo de chitas y Sonaste, fuiste. sonaste. Ellos lo sabían muy bien, los Exactamente. Australopithecus. Pero hace 300.000, 200.000 años en África otra vez aparece nuestra especie, Homo sapiens. ¿Sí? Bien. Somos más nuevitos. Somos, pero mucho más nuevitos que. Y eso que no nombré otros Homo, que los vamos a dejar para otra oportunidad. Exacto. Pero Homo sapiens surge hace 300.000, 200.000 años antes de Cristo, o antes del presente, depende de las discusiones entre arqueólogos que tenemos ahí Sí, todavía. Sí, porque aparte son todas cuestiones de mediciones, de encontrar algún Exactamente. material, ¿no? Dataciones, etcétera, etcétera. Cosas etcétera. técnicas. Muy, muy técnicas, muy aburridas para el público. Y sí. A mí me encanta. Yo estaría Para el toda público. una vida Sí, haciendo ya eso. sé. Pero por suerte estoy yo acá para protegerlos de Por todas eso. estas cosas. Pero bueno, justo estaba leyendo algo sobre eso. Pero bueno, nada. Homo sapiens arranca una nueva historia de migraciones. Y acá yo quiero que el profe profundice, porque Claro, para eso directamente del humano. está acá con nosotros. Exacto. Que yo tengo muchas preguntas. Sí. Usted sabe. Sí, Muchas me preguntas. imagino como siempre. Sí. Entonces, pero Muchas teorías también. contanos, quizás desde la ciencia, ¿no? ¿Qué es lo que los historiadores han averiguado sobre estas primeras migraciones? Bueno, concuerdo con lo que decía Mauri, absolutamente. Han logrado, primero por cuestiones climáticas o por cuestiones de sobrevivencia o tratando de sobrevivir a las acechanzas de los depredadores, Claro. ¿no? Empezar a salir, a ir trasladándose y salir del continente africano. Sabemos que hubo un vínculo, una coexistencia con el Neandertal, Sí. el Homo sapiens. Algunos historiadores o científicos estudiosos del tema dicen que hubo un desplazamiento. El Homo sapiens desplaza
al Homo neandertal. Como que lo fue echando. Lo fue ¿no? expulsando de sus lugares, ¿no? De su hábitat, ¿no? Pobre Neandertal. Pero bueno, conocemos la última gran migración humana, que es la que nosotros prestamos mucha atención por vivir en el lugar a donde migraron, ¿no? Que es la migración a las Américas, que fue Claro. la última gran migración del género Tal Homo, cual. del Homo sapiens, ¿no? Particularmente. El último territorio en ser colonizado por Homo sapiens. Exactamente, el único lugar donde no había homos Claro. era acá en América. Y bueno, hay muchas teorías Sí. que Claro, porque, explican. a ver, por ahí para los que no por ahí manejamos tanto el tema, el Homo sapiens evolucionó y se originó en África. Sí. Claro. Entonces de ahí se fue esparciendo. Exactamente. ¿No? Entonces, los territorios más lejanos, más aislados por los grandes mares o los grandes océanos, fueron los últimos en colonizarse. Imagínate llegar a Oceanía. Po. Claro. Es muy interesante lo de Oceanía porque el traslado, la migración del Homo sapiens a Oceanía, la llegada del Homo sapiens a Oceanía, de alguna manera da una explicación que utilizan aquellos arqueólogos o antropólogos que sostienen la migración del Homo sapiens a las Américas por medio de barcas, Sí. de barcazas, ¿no? De piraguas de balsas, ¿no? O sea que iban por- atravesando el océano en esas balsas. Claro, porque ellos, la llegada, el traslado por balsas de lo que es el continente asiático hacia Australia, la llegada a Australia, Claro. de alguna manera, hace 35.000, 40.000 años atrás, antes del presente, sería que hay en la zona de Australia Oriental hay evidencias de que estuvieron allí los Homo sapiens. Entonces, esa es, digamos, una de las razones que utilizan los defensores de una de las teorías de poblamiento de América, que es Claro. por la Polinesia y por el Océano Pacífico, utilizando las corrientes de las corrientes marinas que los depositarían a estos primeros habitantes de una población temprana, de poblamiento de América temprana, en la zona de Centroamérica, por ejemplo. Y de ahí que se iba distribuyendo hacia las dos porciones grandes de territorio americano, que es el Norteamérica y Sudamérica, ¿no? Claro. Pero utilizan esa teoría, como que había barcas ya. Es Ya hay increíble. registros Sí, sí, en sí. Oceanía de que ya los Homo sapiens se habían trasladado por barcas desde Asia hasta Australia, ¿no? Qué habilidosos para construir una embarcación. Imagínate. A ver, yo quiero saber si vos podés construir un barco para cruzar el océano. No. ¿Qué harías? No sé. ¿Qué juntás? ¿Palito? ¿Qué haces? Estaría como Tom Hanks, ¿viste? Sí. Tenés En que la esperar que película- se caiga un avión y que te Sí, traiga la no, aleta. Porque... No. Sería complicado. No, eso Sería es lo que, complicado. lo que yo admiro, que te lo digo siempre, ¿no? Cómo la historia te ayuda a ver de lo que es capaz el ser humano. Sí. Porque imagínate que hoy en día, vos, yo, él, con todos los conocimientos que tenemos, particularmente ni vos, ni yo, ni él sabemos cómo hacer un barco. No. Pero estos primeros antepasados... Uno de papel te hago. Uno de papel te Tengo hago. diario Yo acá en ni la eso, cartera. mirá. Si querés hacemos un barquito que después te lo vas a poner en la cabeza, te aviso. Tenés Dios cuidado, mío. tenés Te cuidado. aviso, andá preparándote. Yo tengo que volver al barrio, no sé Andá si usted sabe, ¿no? preparándote. Andá preparándote porque Saludo a los muchachos del van a barrio. quedar registros. Bueno, volviendo a los barcos, Sí. yo me imagino, si yo tuviera que salir de esa tierra porque no tengo ya posibilidad de sobrevivir, porque me están cazando, porque no Sí. tengo comida, tener que hacer un barco y subirme al barco que hice yo es muy audaz. Y a un mar, que Y el uno ve el horizonte del Pacífico mar y el es Pacífico. el peor de los océanos. Claro. Y inclusive hay otras, digamos, hay varias teorías sobre el poblamiento americano, pero de las 4 teorías más comúnmente cercanas a querer explicar un poco con evidencias, hay de las 4, 3 involucran balsas. ¿Por qué no? ¿Y qué? Entonces- ¿Encontraron las balsas los arqueólogos? Bueno, ese es un gran problema. Ese es un gran problema porque, Y bueno. bueno, digamos que las explicaciones van de acuerdo a yacimientos que se han encontrado en América, Claro. que explicarían, por ejemplo, la teoría del continente europeo, que van bordeando un casco polar, digamos, el contorno del casco polar en épocas de glaciación. Claro, porque este es otro desde detalle. Europa, que es otra teoría, desde Europa hacia América,
la conclusión de que hay habitantes de origen europeo, Homo sapiens de origen europeo en América, viene por una coincidencia de la morfología de unas puntas de proyectil. De la cultura solutrense, en la zona de España, lo que sería España, Francia, con restos que se encontraron de la cultura Clovis, que es otra americana. Que es parte de otra teoría de poblamiento americano, tardío, que se encontró en un yacimiento, Meadowcroft, que en ese lugar, que es en la zona norte-este de los Estados Unidos, digamos que hubo ciertas semejanzas, ¿no?, entre estas puntas de proyectil. Entonces atribuyen que, más otra cuestión que tiene que ver con el ADN mitocondrial, que es muy interesante para de las madres, investigando, el ADN mitocondrial. Que hay ciertas semejanzas. Entonces, bajo estas circunstancias, ellos, digamos, establecen una teoría. Ahora, restos de balsas no encontraron. Ese es el problema. La ese es el gran hipótesis problema. de ellos es las balsas, pero todavía no pudieron comprobar esa hipótesis. Son 5.000 kilómetros bordeando hielo. Digamos, bordeando hielo a lo largo del Océano Atlántico, ¿no? O sea, ellos, en la época de la era de hielo, famosa película también nombrada de forma similar, que me imagino que la habrás visto. La 1. Bueno, uno tenés un 5. Uno es algo. La 1 la vi. Bueno, bien. De casualidad, pero la vi. Obligado, pero la vi. Sí. Vamos a decir la verdad. Bueno, en la era de hielo, todo lo que era los grandes, digamos, el norte estaba todo congelado. Sí. ¿Hasta Sí. dónde? ¿Hasta el Ecuador estaba congelado? No. La zona de congelación, digamos, de hielo llegaba más o menos hasta los Estados Unidos, parte del norte de los Estados Unidos, en ese lugar. Tapaba Canadá. Estamos la zona de Groenlandia, la zona de Canadá, la zona más o menos de Estados Unidos, lo que sería Estados Unidos hoy en día, una parte del norte de los Estados Unidos. Y todo lo que sería la parte norte de Asia y Europa. ¿No? Bueno, ¿o no? no tanto. La zona, sobre todo lo que es la zona de Siberia, zona norte de Rusia. Siempre está congelada igual al cabo. Digamos, una zona fría, ¿no? Hoy en día. Sí. Lo que pasa es que estamos hablando de migraciones en épocas de glaciación. En la época del Pleistoceno, lo que se conocen como el Pleistoceno. Nosotros ahora estamos viviendo, a partir de hace 10.000 años, comenzó otro periodo Holoceno, que es un periodo de calentamiento general de la Tierra. Venimos aparte que no para este proceso. Es más, se dicen algunos, yo cito a Fiedel, ¿no?, que habla mucho sobre estas teorías, dicen que nosotros ya tendríamos que estar en una época glacial nuevamente, porque son periodos glaciales y periodos interglaciares. Los periodos interglaciares duraban aproximadamente 10.000 años, que es el tiempo que nosotros hace 10.000 años comenzó otro periodo. O sea, el periodo interglaciar de mayor calentamiento global ya comenzó hace 10.000 años y que es posible que esté siendo, digamos, postergado esta nueva era glaciar por el calentamiento artificial que nosotros habíamos generado como humanidad. Que generamos a partir de los combustibles fósiles. Por la quema de combustibles fósiles. Hemos generado un alargamiento de este periodo interglaciar, pero que coinciden algunos estudiosos que tendríamos que ya estar en una época glaciar nuevamente. Algunos le llaman antropoceno a esta época de intervención humana, exactamente, de alargamiento de esta etapa interglacial. Bien. Pero Estados Unidos ahora vieron que está congelándose. Bueno, ustedes Entró vieron. mal. Bueno, no sé si alguno de ustedes, quizás nuestros oyentes sí, porque estoy haciendo honor a un Oscar para la ciencia, a pesar de que estamos así como sin tanta división. Sí. La película El día después de mañana. Claro. ¿Alguno la vio? Sí, No. yo la vi. Sí, usted la vio. Yo la vi prestando muy poca atención en Sí, me imagino. detalles, pero Me imagino. Sí, No, sí, yo no la vi. o en la mayoría. Yo no la vi. Bueno, El día después de mañana Sí. es una película en la que se plantea que es una película que está ubicada en la actualidad, Sí. y que tras cuestiones climatológicas que vienen generándose ya conocidas, ¿no? El calentamiento global, la contaminación, se genera una especie de super tormentas en lo que es América, Europa y Asia. Se hacen unas especies de ojo de tormenta en la que
baja tanto la temperatura en un momento, ¿no? Porque contratan a climatólogos, profesores de historia, un montón de cosas como para poder describir qué es lo que está pasando, porque Sí. se la veían venir. Y resulta que era el comienzo de una nueva era glacial. Epa. Muy de golpe, lo que la película muestra es que Bueno. algo que ocurre en días cuando Claro. estamos hablando de periodos mucho más. Claro, Más extenso, ¿no? más Más extenso. largos. pero contaba como que un poco lo que decís vos, que si bien estamos alargando las cosas, pero que también la contaminación y cuestiones que no tenemos que olvidar que nuestro planeta Tierra es un sistema. Ujú. Y que nosotros, un poco adhiriéndome a las palabras del agente Smith en Matrix, nosotros somos como un virus. Esa es la verdad también. La porque- 1, ¿no? Matrix 1. Exacto, ves Esa que la esa vi. sí la viste. ¿Qué significa en ese sentido? Tomo las palabras. Los seres humanos somos mamíferos que no somos como los demás. No nos autorregulamos con el ambiente. Nosotros nos reproducimos y consumimos todos los recursos hasta que se acaban y después ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo que ustedes están diciendo que hacemos desde siempre. Migramos. Sí. Y empezamos Buscamos a colonizar. otros lugares. Exacto, y eso es lo que hace un virus. Sí. ¿No? Y de alguna manera podemos llegar a pensar, poniéndonos en esta posición, que la humanidad es como una, no quiero decir la palabra porque suena muy feo, pero es así. Dígalo. Que somos una enfermedad para el planeta. Ah, bueno. Hay discusiones sobre eso, ¿no? Exacto. Entonces, Sí, sí. el sistema Tierra tiene como una especie de sistema inmune Sí. que va, entre comillas, a actuar. ¿Somos una especie de plaga? Y ¿Somos una plaga? ¿nos controlamos Homo nosotros? sapiens es ¿Nos una plaga? regulamos con el ambiente? Como otras Y- especies. ¿Qué sé yo? Mirá, Es un no sé, debate lo- para un programa aparte, ¿no? Sí, lo extraño es que nosotros con la capacidad que tenemos como humanidad en la era moderna y los medios que tenemos para investigar y para averiguar y saber todos estos indicadores que tienen que ver con la geología, con la historia de la geología y del clima, ¿cómo no podemos ejecutar, realmente tomar conciencia real del daño que le estamos generando a nuestro propio planeta? Esa es la pregunta. Es que acá hay muchos intereses mundiales, económicos, que está regido en casi todo el mundo, Ujú. y que eso evita que realmente tomemos con seriedad el tema climático y los cambios que estamos generando nosotros. El cambio artificial, Tal cual. el empuje artificial que estamos generando. Y bueno, eso es lo contradictorio de nosotros, que Claro. queremos explotar recursos, queremos hacer uso de la riqueza de este planeta, pero a la hora de establecer políticas serias a nivel internacional y local de cuidado de nuestros recursos, bueno, ahí flaqueamos un poco. Ahí no hacemos la vista gorda. No podemos negar que tenemos el conocimiento. Ese Sí. es yo creo que ese Sí, es el sí, tema. sí. Bueno, En Tal otras cual. épocas no era así, no Claro. había herramientas todavía. al Neandertal, ¿qué le vas a claro, decir? y los humanos migraban, se retiraban de un lugar a otro, ya sea por búsqueda de comida, búsqueda de alimento para sobrevivir, o ya sea porque no podían enfrentarse, había grupos que no se podían enfrentar a ciertos otros grupos hostiles. Entonces, ante esta competencia entre dos grupos, se retiraban, tenían que ir a buscar, Claro. buscar su vida, digamos, en otros lados, ¿no? Claro. Y ahí era donde comenzaban las grandes migraciones y las incertidumbres de qué iba a pasar. Bueno, seguían el alimento, ¿no? Bueno, vos sabés algo que tiene que ver con lo que vos estás contando, ¿no? Esto de la sensación de no tener conciencia de qué es lo que nos va a suceder en el futuro, del egoísmo que tiene el ser humano. Y vos sabés que una vez tuve una experiencia, vos lo conociste, Hipólito. Sí, le conocí. Hipólito era un perro de mi Un vecino. doméstico. Ah, un perro. Claro, que le pusieron Hipólito. Hipólito. Un domesticus. Era un- según Un canis tu- lupus familiaris. Exacto. Eso, familia. Hipólito. Doméstico. Bueno, Hipólito Un lobo doméstico. estaba enamorado de mi perra, vamos a decirlo así románticamente, Bien. cursi. Sí. Y Oh, resulta. enamorado. Sí, Varias veces estuvo enamorado. sí. Sí, sí. Y resulta que había, obviamente, delimitaciones del terreno donde estaba mi perra, Duquesa, mi perra. Se Duquesa. llamaba. ¿Y qué pasaba? Yo observé esta situación y saqué una conclusión. Ujú. ¿Cuál? Una vez, porque Hipólito cada vez se ponía más viejo, Sí. y siempre saltaba la cerca. La cerca estaba hecha de alambres medios oxidados, así todo más o menos. Pero Hipólito saltaba Hipólito igual. siempre saltaba. Claro. Y un día no pudo saltar tanto. ¿Y qué pasó con Hipólito?
Se abrió todo. Se abrió todo. Pobre. No. Todo se abrió, todo, se le salieron las tripas para afuera. Todo. Ah, bueno. No voy a dar más detalles. Visceral. Pues Sí. estamos cerca del almuerzo, por eso. Claro, sí, sí. Pero ¿qué es Ya lo la que pasó? señora está preparando las cosas. Él, bueno, lo rescataron, lo llevaron al veterinario, todo, y lo volvió a hacer después de vuelta. La pregunta, y esto es lo que yo me hacía esa pregunta, el resto de las especies Sí. ponen, antes que su individualidad, ponen como prioridad la especie y Sí. la reproducción. No en el sentido de que uno tiene que poner la reproducción como humano primero, No. pero el bien de la especie primero. Si Sí, yo me muero, no perpetuar importa. la especie. Exacto. Es algo que los humanos no tenemos. Ujú. Nosotros, si pusiéramos el bien de la especie primero, estaríamos pensando justamente en la cuestión de la contaminación y esta frase tan común de ¿qué planeta le vamos a dejar a nuestros hijos? Y que es verdad, Sí. pero en el fondo siempre estamos pensando en nuestro propio beneficio. Sí. Hablo como especie, ¿no? Sí. Pensamos en, me imagino, ¿no? El que tiene un pozo petrolero pensará, ay, bueno, si total yo ahora voy a disfrutar de la ganancia que me da y total Bueno. después que se arreglen. ¿Puedo meter una postilla Por antropológica? favor, por Perdón, favor. Como especie a partir de que somos parte de sociedades jerárquicas. Claro. Que Ahí. explotamos seres humanos y recursos o bienes. Yo les puedo comentar, porque he sido testigo, que hay grupos humanos que sí piensan en la especie. O sea que... Los Kunsan piensan en la especie. Claro. Bien. Viven como grupo en armonía con la naturaleza. O sea Los que no es Hadza también. general de toda la humanidad Claro, entonces. los primeros grupos humanos, más allá del desconocimiento en las migraciones, quizás sí, obviamente desconocían, migraban, pero siempre pensaban en el grupo. Cuando yo digo Kunsan, hablo de grupo humano, ¿no de Juan, Pedrito. No. Ni siquiera tienen nombres, Ah, no. ¿no? Hay aborígenes australianos que no tienen nombres propios. Qué increíble. Ni siquiera esa individualidad mínima de Por tener ejemplo, un nombre. los Kur, que es un grupo aborigen de Australia, hace 40.000 años que viven cazando, recolectando. De hecho, National Geographic lanzó un artículo considerándolo como la civilización más antigua del planeta, que vive de la caza-recolección, no quiere tener ningún tipo de contacto con la civilización blanca, pro-británica, australiana, etcétera, etcétera. Ellos se denominan Kur, que significa humano. Claro, como hablábamos la otra vez. Árabe, Y algunos croata. hasta dicen que significa especie, ¿no? O ser vivo. Ellos, digamos, sus ancestros, ¿habrán participado de la era de las glaciaciones Sí, seguramente. y de estas migraciones? Seguramente. Pero quiero destacar esto, que los primeros grupos humanos, incluso aquellos que todavía viven como en la antigua edad de piedra, piensan como grupo, Claro. no como individuo. Y nosotros estamos perdiendo eso, Sí, ¿no? un ser humano que vive en la época del Egipto faraónico, de la Sumeria mesopotámica, del Imperio Incaico Sí. o de la actualidad industrial o postindustrial, sí piensa como individuo Ah. y no como especie. O sea, que qué Tiene que ver con el sistema social económico. Bueno, fíjate que cuando empezamos a vivir en ciudades, Sí, empezamos a ser individualistas, cuando en realidad pareciera que tendríamos que ser todo lo contrario. Estamos más Sí. concentrados y más unidos y más relacionados. exacto. Pero no, porque hay un problema ahí. ¿Cuál? Algunos antropólogos dicen que cuando aparece la ciudad, aparece la propiedad. Y cuando aparece la propiedad, aparece en el ser humano culturalmente la idea de individuo, de lo mío. ¿Sí? Por lo tanto, la desigualdad. Porque Exactamente, señor. Ya lo dijo Rousseau. Rousseau en su ensayo sobre la desigualdad social humana, él dice que el problema es la propiedad. Aparece la propiedad y el noble salvaje deja de pensar como grupo y piensa como individuo. Claro. Y ahí Empieza la competencia. empieza la competencia. Y ahí está el mal conocido darwinismo Sí. social. Por eso cuando dicen, che, el ser humano es un ser individualista. Pero ¿cuándo empezó a hacerlo? Claro, esto está bueno de Porque hay grupos humanos que no son individualistas. Claro, y conviven actualmente con Y nosotros. sufren a sus pares seres humanos ese individualismo, por eso muchos pueblos originarios, ya sea de las Américas, de Australia, Asia, África, sufren a sus pares individualistas industriales y tienen que irse. Los Kunsan lo sufrieron, los Hadza, los Kur, y cuántos pueblos originarios actuales en las Américas tienen que sufrir esa invasión
de concepciones distintas de la Tierra. Qué increíble. ¿No? Por eso quería aclararlo, porque es un tema que vengo estudiando Sí, es muy, muy fuerte. hace mucho tiempo. Ahora, yo me preguntaba, con esto que vos estabas contando de lo de las balsas, yo creo que hace falta todo un equipo para poder migrar, ¿no? A Sí. pesar de que vos no sabés bien a dónde vas a ir. Sí, digamos que con respecto a estas migraciones que estamos hablando, de largas migraciones, lejanas migraciones, ya los neandertales habían desarrollado cierta capacidad para enfrentar, por ejemplo, el clima frío. El frío. Porque estamos hablando de estas teorías de poblamiento americano, estamos hablando también de glaciación. Cuando hablamos de invasión del frío hacia lo que es la Tierra, el continente, estamos hablando de tener que adaptarse. Tener que Claro, adaptarse al aparte, frío. siempre te los imaginás con un taparrabo así nomás y un collarcito de dientes y... Claro, y ¿no? el neandertal ya, por eso a veces los estudiosos parten de lo que ya descubrieron. Y los neandertales ya manejaban ciertos abrigos y ciertas formas de construir sus casas con huesos, con colmillos de los mamuts y las pieles para poder refugiarse. Si bien las evidencias arqueológicas o antropológicas tienen que ver con periodos interestadiales de la ubicación de estos yacimientos, es decir, como que el neandertal en épocas de mayor temperatura accedía a zonas que después, cuando había épocas estadiales o glaciales, es como que se retiraban. El Homo sapiens pudo desarrollar una adaptación a estos climas, a esta tundra esteparia fría. Que es como si hablábamos de la Antártida, ¿no? O de Ushuaia. Digamos, Norte de Europa. Claro, norte de Europa, Canadá, Claro. por ejemplo, el norte de Canadá. Norte de Rusia. Como para ubicarnos, ¿no? En que el escenario. Hay arbustos, hay una especie de arbustos, digamos, es un tundra, ¿no? El bioma es tundra y digamos que estas migraciones, estos grupos, estas bandas cazadoras, nunca hay que olvidar que son cazadores recolectores. Sí. Entonces van persiguiendo el alimento. Y dentro de esto que hablábamos de las evidencias y las balsas, por ejemplo, que las balsas están incluidas en 3 teorías de poblamiento de América. La que no nombramos es la que, digamos, es un poco más aceptada, que es la del recorrido bordeando la costa, lo que sería la costa para nosotros de norte oriental de Asia, por el estrecho de Bering. Siempre es muy famoso esto. En las teorías de poblamiento de América, el estrecho de Bering, Está en todos los manuales. De hecho, Claro, porque quiero fue muy aclarar, tradicional conecta esta teoría. Asia con América. Que conectaría Sí. Asia con América. Este estrecho que hoy está separado, porque estamos en una época interglaciar, de calentamiento global y de aumento del nivel del mar, está el estrecho de Bering, es un estrecho de 90 kilómetros entre Asia, entre Siberia y O Alaska. sea, de largo. Lo 90 separa, kilómetros. 90 kilómetros de separación. De acá a donde capital. el agua separa. ¿No? Ahora, 90 kilómetros, no, más. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito Sí, de más. acá a la casa de tu hermana. Ah, bueno. Lejos. 1 hora y media en auto. Entonces tenemos que pensar que en estas épocas de glaciares, el nivel del mar descendió. Y no descendió 2 metros. No, Entre 100 y 130 metros descendió. Mucho. muchísimo. Mucho. Y entonces, al descender, hoy en día el fondo de lo que sería el estrecho de Bering o la superficie, que está inundada de agua, está a 37 metros. Bueno, había bajado el nivel del mar a 130 metros. Entonces, y ahí está ¿por qué? La pregunta siempre. Claro, ¿por qué bajó el nivel ¿por del qué mar? baja el nivel del mar? En las épocas de glaciar. ¿Por qué? A ver. Ustedes la conocen, yo sé que sí, pero es muy interesante porque si pensamos que el agua líquida pasa a gran porciones de agua líquida pasan a ser agua sólida con cubitos de hielo que flota, que sobresale por el nivel del mar, toda esa agua está ahí. Claro. El agua que baja el nivel a nivel mundial está en los bloques de hielo que están flotando, están sobre la superficie. Tal cual. Entonces, por eso desciende el nivel del mar. Lo que explicaría que muchas de estos rastros o evidencias arqueológicas que estén enterrados hoy en día en las costas.
Porque hay uno de los recorridos que se atribuye a una de las teorías de poblamiento de América es que el hombre fue bordeando con balsas todo lo que sería el norte oriental de Asia, que se une por Beringia y pasas a recorrer el norte, el occidental de América. Entonces, de ahí para abajo del continente. Claro, es el muy recorrido. interesante que nombraste la palabra que antes lo habías hecho también, es bordear. Porque a veces estamos con esto de cruzar todo el océano en una balsita, pero Claro. yo creo que por lógica, como te pregunté a vos hoy, Sí. si te subirías a una balsa y cruzarías el océano, en la balsa que vos construiste, y vos ni te subirías, Bueno, no me ni imagino. loco. Entonces, ellos tampoco, o sea, creo que también tenía ese instinto de supervivencia, de ir bordeando y no perder de vista la costa. Bueno, esto cuando se termina la época glacial y se derriten los hielos y vuelve el nivel del mar a subir, quedan enterrados, se piensa que hay muchísimos rastros arqueológicos enterrados. Sí. Claro, ¿cuánta en la costa costa. se pudo haber tapado con esos 100 metros de agua? Bueno, un montón, muchísima Montón. distancia. Claro, o sea, acá en la costa te sube el agua kilómetros. 1 metro y se te tapa una cuadra. Kilómetros. Pero ¿O no? desde el norte de América hasta la Patagonia. ¿eh? Fu. Lo que sucedía durante esas épocas es que, así como bajó el nivel del mar, también se descubrió la tierra que había, Claro. que une en realidad Beringia, que se llama el nombre del puente terrestre que había en la época glaciar, que une a Siberia con Alaska. Y que ese sería otro recorrido que hicieron a pie aquellos Homo sapiens, persiguiendo las presas, ¿no? Persiguiendo los animales, la megafauna, ¿no? Los grandes Claro. animales, mamuts, rinoceronte lanudo, por ejemplo. Claro, que estaban también escapándose bisontes, ellos, ¿no? Los animales, que, ¿o no? que estaban y seguían, digamos, recorriendo. Estaban migrando también. Ellos también buscan alimento, buscaban algunos pastos. Y una pregunta. Ahora la pregunto por él. A ti no. Una pregunta. Vos dijiste iban a pie, ¿no? Entonces ya sabemos, no Sí, había auto, no había nada. hay teorías que dicen que iban a pie. Bueno, sí. ¿y usaban zapatos? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Porque hay que Con caminar en el respecto- hielo, ¿eh? Que está relacionada con respecto a lo que vos estabas preguntando hoy sobre el tema de cómo se refugiaban del frío, de los cambios climáticos. Y se han encontrado en Rusia, por ejemplo, en yacimientos en Rusia, se han encontrado en 2 enterramientos de un adulto y 2 niños, evidencias, estoy hablando hace 20.000 años atrás. O sea, de esta época de migraciones. Claro, porque algunos dicen que una migración temprana, otros dicen tardía, pero digamos, esta migración que yo estoy hablando del estrecho de Bering, o de ahora en esa época Beringia, estamos hablando de que las evidencias están indicando que fue una entrada de hace entre 15.000 y 20.000 años. Sí. En este yacimiento que yo estoy hablando de Rusia, que se encontraron estas personas enterradas, se enterraron con vestidos de pieles. Ujú. ¿Cómo podemos saber que se abrigaban y podían, con el abrigo, el vestido, podían aislarse del frío Claro, y protegerse? Encontraron hileras de cuentas de marfil, de mamut. ¿Qué, como un collar? Claro, como evidencias de que había costuras, pedacitos de marfil, Claro. digamos, agujereados, como que había costuras todo a lo largo de una figura que dibuja una ropa. Ah. Entonces, había gorros, estaban cosidos. Ah, La mirá. cocción de las pieles estaban hechas Las costuras, sí. Claro, las costuras estaban hechas con esta de marfil, digamos, agujas de hueso que se utilizaron. Y había gorros, Mm. faldas, bueno, vestidos y mocasines. Ah, ahí está la pregunta que yo quería saber. Mocasines. 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 Los famosos Los primeros mocasines. costureros y los primeros Claro. mocasines. Y- Claro, no, si no, ¿cómo haces? Se te congelan, viste que la gente cuando No, tiene mucho sí, frío, sí. inclusive en las ciudades, Sí, se le congelan los dedos de los Sí, pies. Sí, sí, sí. sí. Sí, entonces estamos hablando de una costura impresionante y que bueno, que eso fue evidencia de que ellos podían manejar la costura de una ropa. Claro. Entonces con las pieles podían protegerse y hacer este tipo de protección contra el ambiente. Es frío. muy interesante y sabes que me hiciste acordar cuando hablabas de las costuras, de los dientes de marfil.
que hay algo que llegó hasta la actualidad, un poco en recuerdo, supongo. ¿Alguna vez te pusiste un tapadito con capucha? De esas que tienen todos... No. ¿No? No sos de... No, de, no. Lanita de de esa esos así que son artificial. como... No, no, con la verdad que no. peluchito, Mata- así, ¿no? Esos mata ovejas que. ¿No? No, la verdad que no. Te preguntaba porque capaz que, viste, No, capaz que tenías uno guardado en el, No, en son el, una en el caperita armario, no tranquila sé. con una capucha, Está bien, pero porque no. viste que esos tienen unos botones raros, que tienen un botón que parece un triangulito y que parece un diente. Ah, usted dice que por ahí... Ese es una especie de imitación. Bueno, que puede ser. Que son en plástico hoy en día, pero Puede ser. he usado yo que los botones, en vez de ser redondos, son como si fueran dientes de algún león. O digo, de león, de algún animal. Sí. Son marrones, igual los hacen de colores, hoy en día son de plástico, pero tienen esa forma el botón. Ujú. Tienen como forma de un diente de un animal. Sí, que y puede vos ser vas a que- comprar hoy en día y vas a ver que hay tapados que tienen ese tipo de botón. Hay cierta analogía de los Sí, dientes de esas prehistóricos épocas, animales. sí. Puede ser. Igual que me la acordé. piel, ¿no? Claro, esa piel artificial que Como se se pone... visten los esquimales. O los Exacto, inuits. iba a decir eso, los inuits tienen, esos modelos son los modelos Ahí está. de los que encontraban ¿Viste? en esa época, hace 20.000 años, en estos hallazgos arqueológicos. Así que usaban mocasines. Qué Mocasines, lindo. Igual que los aborígenes norteamericanos. Sí, tal cual. Los Cherokee. Sí, sí. Bueno, de hecho son homo sapiens, obviamente. Claro. Sí, sí. Ahora, ¿qué aguanten los neandertales, no? Y la verdad, vamos a aguantar al Homo sapiens. No, y hasta que no- descalzos, en la edad de hielo. Ellos no usaban. Sabés que Ah, no hay ese. registro. No ese es el tema. Él está hablando de hace 20.000 años y ya dejó de existir el Homo neanderthalensis. Claro. Y no hay registro de que el neandertal tuviese calzado. Es increíble. O sea Es- que, no, una capacidad No, de aparte, selección natural tremenda. Era mucho más musculoso, ¿no? ¿Cómo los El admiro, los Neandertal. Neandertal? Sí, aparte ya te dije que tenemos que hacer un Sí, sí, programa sí, del sí. collar del Neandertal. A ese mí me famoso. dicen neandertal, no sé ¿En por qué, serio? pero bueno. Por el aguante. No sé, creo que por otra cosa, pero claro. ¿Vos decís que por otra cosa? Sí, Bueno, pero porque no lo conocen al Neandertal. por salvaje. Por claro, vos piensas que eran... Pero bueno, Yo creo que con esas evidencias de que ellos tenían ropa y cosían esas pieles, más lo que ellos establecen como el estiércol y la grasa para hacer combustible, para generar como Hacían calor, fuego, entonces. podían llegar a hacer esa traza, ese viaje por el norte. Hay teorías, hay formas, hay especulaciones sobre algunas cuestiones, pero en líneas generales se explicaría que pudieron avanzar por esas regiones frías en estas épocas invernales y estadiales, perdón. Bueno, que han podido llegar a distribuirse después por todo el continente americano. Pero qué admiración, realmente comparto lo que decís vos, Mauri, la admiración que tengo de que pueblos o tribus Sí. o bandas Banda, o... banda de Sí. cazadores A ver. recolectoras. bandas que- o tribus. O tribus. Que se hayan podido organizar en una época de hace 20.000 años para hacer un viaje que les podía costar la vida Sí, por el bien de la especie. sí. Porque vos, volviendo a lo mismo, ¿no? De la película de la Era de Hielo, había un personaje que se llamaba Sid. Y vos lo habrás visto. Sí. El perezoso. El perezoso. Que fue muy gracioso porque su especie, los perezosos, aprovecharon que se durmió y se fueron. Porque, bueno, por el bien de la especie lo dejaron. Claro. Eso ¿No? sí. Bueno, sí. ¿Habrán sí. dejado dormido alguno antes de irse? Y puede ser. Y capaz, ¿no? Sí, sí, puede ser. La selección Tranquilamente. también artificial actúa, ¿no? En la selección que hacen las personas. Ujú. Porque el Homo sapiens, distintas especies que hubo, que decías vos, el Homo habilis, también eran personas. Sí, sí. ¿Qué es una persona? Sí. Una persona es un ser humano. Y bueno, Sí, no estoy seguro de eso, de que haya pasado algo así. Vos pensás que una persona era muy necesaria a la hora de hacer las casas. o sea, no se A- pueden a dar los- el lujo A los decís vos. megafauna. Y Sí. para poder cazar la megafauna necesitaban muchas personas. Claro. Sí. Estaban grupos, una mano era, o dos Sí. manos, digamos, era Claro. importante. No Hoy sé si estamos se puede- sobrepoblados y podemos darnos el lujo de elegir, por claro. decir Sí, así, sí. ¿no? ¿Quién viene conmigo? De hecho, en la era Hielo 1, ya que lo menciona, Sí. los seres humanos representados que no hablan, es una cuestión obviamente del dibujo animado ese, hablan los animales, no ellos, son cromañones, Ajá. son homo sapiens. Pero hay una especie de altruismo, porque a Bodoque, el bebé, Sí.
como que el padre está triste de haberlo perdido. Exacto. Pero, viste, no, tenemos que seguir. Claro. Ante la pérdida. Sí, porque la Claro. especie tiene que seguir. Exacto. Es distinto, Bueno, ese es distinto en ese caso. Yo creo Claro. que no intencionalmente. Claro, digo. no, pasa que tiene que ver con, bueno, se murió. Claro. Aceptar la pérdida. Aceptar la pérdida, aunque hay un sentimiento humano de que lo voy a extrañar, y la escena linda cuando aparece, Sí. ¿no? Bodoque con el mamut, Claro. ¿no? Que también eso está bueno de la película, porque hay como una especie de amistad y armonía entre el ser humano y el animal. Eso es lo que yo te decía No hoy. puede creer que un mamut haya salvado Exacto. a su cazador, Claro. que bueno, habla un poco El de la armonía potencial que cazador. tenían. Sí, de estos valores no es la palabra, pero de estos códigos por ahí, Sí. ¿no? Que había en la naturaleza y que, bueno, es muy valorable. ¿Vos viste la hora que es? Yo creo Se que nos nos pasó. están, Sí, sí. nos van a matar. Pero bueno, vale la pena Sí, la toda verdad hora que- hablar con el profe. Se nos pasó, pero así Volando. como si fuera un Es que reloj así de somos agua. nosotros, Dios ¿Vos sabés mío, que me Dios enteré el mío. otro día que había un reloj de agua? Clepsidra. Pero me enteré el otro día y después En acá me Egipto. confirman que sí, Uy, ¿viste? que tiré algo yo. no, yo fui. No sé. ¿Tiró algo? Yo Yo no no, escucho rompimos acá. algo, ¿No tenemos se que- escucha bien? Ah, muy Genial. bien. No, yo Bueno. dije. Mientras ellos El nos retorno. escuchen. Listo. Pero bueno, No sé, Tenemos que ir vamos a tener que que- cerrar aunque no tengo. Mirá, yo no puedo nos creer. tenemos que ir concluyendo. Bueno. Le queremos agradecer al profe Muchas gracias. por acercarse A ustedes, acá a al ustedes. estudio de Gracias por Radio la Trinchera. invitación. Y queremos recordar el nuevo número Bueno, de WhatsApp ya. de la Decilo, radio, dale. que es 221-314-6881. Lo Bien. repito, 221-314-6881 para que se comuniquen, porque esto sigue hasta la 1. Exacto. ATP sigue hasta la 1. A todo pueblo, a todo pileta, a apta todo- para todo público, como le quieran llamar. Sí, sí, sí. Y bueno, regresamos a Trinchera. Nos vamos a ver el viernes que viene. El viernes que viene a las a las 11, 11 en el estudio de Emilia Comata Couri de Muy Radio bien. Trinchera. Con Y un nuevo vamos- entrevistado. Exacto, todos estos viernes vamos a ir Tenemos programada entrevista. transitando entrevistas Sí. con distintos especialistas Sí. que nos van a ir enseñando acerca de cuestiones que tienen que ver con la vida y la ciencia. Sí, sí. Inauguró Jorge hoy. Gracias una vez más por Como estar. siempre, inaugurando. Siempre, sí. Siempre obvio. inaugurando. Obvio, obvio, En obvio. los comienzos. Y Trinchera, muchas gracias. ATP, nos quedan 2 minutitos para decir una cosita que quiero mandar saludos, porque después, usted sabe que cuando yo regreso a mi hinterland, Ajá. a mi aldea, Bien. me pegan. Los de la banda te hacen bolsa. Tenemos, Sí, yo no sé si yo tenemos. no quisiera estar en ese lugar. Bueno, ¿querés contar o por lo menos saltar deudas antes de irnos? Porque si Sí, no, sí. después te dicen. Sí, saludos a Franco. Saludos a Franco. Franco, vos Piñero, sabés que es mi clon. que una vez, algún día. Yo tengo un clon. Claro, y algún día vamos a tener acá quizás a Franco y no nos vamos a dar cuenta. Puede ser que lo que hoy esté, Bueno, pero veremos. no sabemos. Veremos, sorpresa. A Mauro, un gran abrazo. Porque yo encima me olvidé acá del Instagram, que No. viste el clásico. que Bueno, tengo, bueno, vamos a poder subir después las cosas. Y acá por YouTube nos saluda nuestra querida leal Marta Sarramone. Qué Marta. bueno ver los videos de la ciencia. Gracias. Gracias, Muchas Marta. gracias, una guerrera ahí, siempre firme. Sí. Y bueno, agradecido de seguir con la vida de la ciencia, porque nosotros vamos a seguir. Sí, sí. Vamos a Vos seguir, sabés a que seguir. siento que me faltó un pedazo de programa. Claro, porque Es nosotros muy corto. Sí, sí. podemos estar 6 horas Ay, no, hablando no, no, de la vida de la siento como ciencia. que sí, ya está. Y el sábado, mañana. Mañana en el streaming, 15 horas por nuestro canal de YouTube. ¿Sí? Así que los esperamos, ¿eh? Ahí sí, 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 15 sí. horas. ¿Quiere adelantar algo? Mm, O que la gente se quede con yo el les diría suspenso. que miren el tráiler. El tráiler, claro, se El meten en tráiler les Instagram, va a dar mucha información de lo que vamos a charlar mañana. porque estamos en todas las redes. Exacto. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube YouTube, ¿y qué nos falta? y Spotify. Y Spotify y la de 3. Elon Musk, no sé si voy a entrar a eso. No sé. Que No. se vaya a la luna y se quede ahí. Sí, déjalo ya, que se haga su propio planeta. Bueno, profe, nos vemos. yo quiero saludar, perdón, Acá, pase por al favor. profe y a todos los chicos de ahí de la operación, a Luca, Sí, a Ornella, muchas gracias por estar, a toda la banda. por la buena onda. Y bueno, nos vemos el viernes que viene Nos entonces. vemos el viernes que viene. Chau, chau. Hasta luego. La Antártida a La Quiaca, de la cordillera de los Andes al mar argentino, o en cualquier lugar donde te encuentres. Radio Trinchera te hace compañía. Radio Trinchera te hace compañía.